amante Jesús nos invita, llámate a ti y a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Sigue llamando porque dilatamos, llámate a ti y a mí. Tantas mercedes en poco tendremos, amarte a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Una vez más le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Mi nombre es John Lopera y este es el programa Estudiando Juntos la Biblia. ¿Qué es el Día de Acción de Gracias? Es una fecha muy importante para el pueblo norteamericano que se celebra todos los años en el último jueves de cada mes de noviembre. Hoy estudiaremos el significado de esta fiesta tan conmemorativa aquí en este país. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, voy a pedir la bendición de Dios a través de una palabra de oración. Amante Padre Celestial, nuevamente estamos agradecidos porque usted nos da la oportunidad de poder salir al aire a través de esta programación. Gracias por estos mensajes que usted nos da la oportunidad de presentar. Pido del Señor de todo corazón una bendición para que el Espíritu Santo sea nuestro maestro en esta hora y que el Espíritu Santo nos revele a través de su palabra las cosas que nosotros necesitamos entender para este tiempo del fin. Oro también por nuestros queridos hermanos y hermanas que están en sintonía de esta programación en estos momentos y también por aquellos que han de ver este programa en su momento propicio. También oramos por ellos para que el Espíritu de Dios abra su entendimiento y puedan entender este mensaje.
Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, una vez más les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a el programa Estudiando Juntos la Biblia, que sale todos los viernes al aire, en vivo, a través de estas dos plataformas, El Fuerte Clamor en YouTube y el Ministerio del Fuerte Clamor en Facebook. Recuerden de compartir estas dos plataformas con personas que usted conoce, compañeros de trabajo, familiares, amistades, en fin, para que así este mensaje pueda seguir pasando o cruzando fronteras, para que estos temas que se presentan cada semana a través de esta programación puedan seguir haciendo la obra que Dios desea que nosotros hagamos, de llevar este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si usted nos está sintonizando por primera vez tal vez en esta hora, pues le doy la bienvenida. Gracias por formar parte de esta familia espiritual. Y recuerde, si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal El Fuerte Clamor en YouTube, lo único que usted tiene que hacer es oprimir allí o presionar la palabra suscribirse y recordar de activar la campanita, todas las notificaciones. Al activar usted así la campanita y todas las notificaciones, usted siempre recibirá una notificación a su teléfono móvil o a su tableta cada vez que esta programación esté saliendo en vivo o cada vez que se suba un tema nuevo al canal. Así que espero de que este canal esté siendo de mucha bendición. Recuerden que usted puede entrar, tener acceso a los programas que hemos presentado en temas anteriores o en semanas anteriores o en épocas anteriores. Lo único que usted tiene que hacer es acceder al encasillado que dice lista de reproducciones en español o playlist en inglés, y ahí usted va a encontrar una serie de carpetas o archivos y ahí usted puede buscar la serie que más a usted le guste. Prácticamente hemos abordado una serie ya de 11 temas basadas en un mundo al borde del colapso, pero hoy queremos hacer un paréntesis en esta hora y vamos a estudiar un tema muy interesante que pues no es muy común presentarlo a través de esta programación, pero ustedes saben, el pueblo norteamericano hace 2 días atrás, o prácticamente hace un día atrás, ayer justamente, el pueblo norteamericano celebró en este país lo que se le conoce el Día de Acción de Gracias. Y usted dirá, ¿y eso qué significa? Tal vez usted no está viendo de otro país fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, esa fiesta o ese día de fiesta que celebran los estadounidenses es un día de fiesta muy común para ellos y es uno de los más importantes del calendario aquí en Estados Unidos. Y entonces vamos a entrar de lleno para que ustedes vean lo que ese día significa. Y ustedes ven ahí la imagen. Esta imagen que vemos ahí en pantalla es prácticamente esos primeros colonos que llegaron a Norteamérica. Y pues sabemos que todos esos hombres y mujeres y niños vinieron a este país de Norteamérica y se establecieron aquí. Y obviamente la mayoría de ellos tenían raíces cristianas, eran personas muy creyentes en Dios y pues quisieron establecerse aquí en Norteamérica. Y usted dirá, ¿y por qué razón? Pues vamos a ir estudiando un poco de historia a través de este estudio de hoy. Del título de este tema, ustedes lo ven ahí en pantalla, el Día de Acción de Gracias, así se llama este día especial o este día de fiesta en Estados Unidos. Pero hay una pregunta, ¿cuál es su significado? Vamos a entrar de lleno con el texto de introducción que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5 y el versículo 20, que nos dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, no lo digo yo, que debemos dar siempre gracias a Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Por cuántas cosas? ¿Solo por las cosas buenas? No, dice que debemos dar gracias a Dios por todo. Muy interesante, a veces se nos hace difícil entender ese todo, lo que ese todo constituye. Pero nosotros no podemos dejar de darle gracias a Dios todos los días.
Vamos a ver qué nos dice el libro de Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 12, siendo que esta celebración es prácticamente, lleva como título el Día de Acción de Gracias. Colosenses capítulo 1, versículo 12, dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, ¿por qué motivo el cristiano o la persona creyente debe estar agradecido a Dios? Precisamente porque ustedes y este servidor quien les habla, tenemos la oportunidad de alcanzar un día una herencia. Ustedes y yo somos herederos ¿de qué? Herederos de algún día alcanzar la vida eterna. Por eso tenemos que darle gracias a Dios todos los días por habernos hecho partícipes de ser herederos de esta gran bendición. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 18 nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que la palabra de Dios en estos 3 cortos versículos que acabo de citarles nos está diciendo pues prácticamente de que debemos ser siempre personas agradecidas. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos en esta tierra, respiramos, nos movemos, vivimos, en fin, es gracias a la bondad generosa de nuestro Padre Celestial. Y es por eso que no solamente hay que darle gracias a Dios un solo día en especial en el año. Tenemos que darle gracias, el cristiano, el hombre cristiano, la mujer cristiana, debe darle gracias a Dios todos los días de su vida, por todas sus bendiciones, por su misericordia, por sus bondades, por el gran don de la salvación que nos dio a través de su Hijo Jesucristo, cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Bien, ustedes ven ahí esa foto, es muy típica, es una familia norteamericana, el Día de Acción de Gracias, que es el último jueves de cada mes de noviembre, o sea, de cada año, mes de noviembre, pues es el día que las familias de Norteamérica tienden a reunirse bajo un mismo techo, en familia, a la mesa, y allí tienen su cena de Día de Acción de Gracias. Los que son creyentes y que son cristianos, pues aprovechan para tener una oración de agradecimiento a Dios por todas las bondades que tal vez el Señor les ha dado durante el año. Pero como vimos en los textos anteriores, no necesitamos esperar que llegue ese día para nosotros darle gracias a Dios. Vamos a hablar un poquito de historia para que usted sepa cuál es el trasfondo de lo que se le conoce en este país como el Día de Acción de Gracias. Y lo digo porque tal vez en Canadá también se celebra el Día de Acción de Gracias, pero en la mayoría de los países de Latinoamérica, yo diría que en todos los países de Latinoamérica no existe este día de fiesta. Solamente pertenece aquí a los Estados Unidos y tal vez en Canadá. Vamos a leer unas notas allí que aparecen ahí en pantalla. La mayoría de las personas en los Estados Unidos celebran esta fiesta con reuniones familiares en sus hogares, donde preparan un banquete. En muchas casas es común ofrecer una oración de gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante el año. El plato principal de esta cena de acción de gracias es un gran pavo asado o al horno o horneado. Este pavo tradicionalmente va acompañado con un relleno hecho de pan de maíz y salvia. Se sirve tradicionalmente con una jalea o salsa de arándanos rojos. Además suelen servirse platos de verduras como las judías verdes, ejotes, vainitas, la papa dulce. Aquí en otros países de Latinoamérica o del Caribe se le conoce como el boniato o el camote. Y también se sirve un puré de patata con salsa espesa. En inglés se le llama a esa salsa espesa, se le llama gravy. Esa es la comida típica o la cena típica del Día de Acción de Gracias aquí para los norteamericanos o los que pues celebran ese día. Pero vamos a hacer un poco de historia, porque tenemos que saber de dónde surgió esta celebración del Día de Acción de Gracias. Bueno,
El último jueves del mes de noviembre de cada año, como ya les dije anteriormente, el pueblo norteamericano celebra el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo surgió esta celebración? Veremos a través de este estudio de hoy el trasfondo en la historia. Empecemos entonces. ¿Estamos listos? Bien, voy a citar ciertas porciones de ciertos libros de historia norteamericana, por supuesto, para que ustedes y yo sepamos verdaderamente por qué surgió esta festividad y qué conmemora. Bueno, en los Estados Unidos, la tradición moderna del Día de Acción de Gracias tiene sus orígenes ¿en qué año? En el año 1623, en una celebración en Plymouth, en el actual estado de Massachusetts, es uno de los estados del noreste de los Estados Unidos. También existen evidencias de que los colonos españoles en Texas realizaron celebraciones en el continente con anterioridad en 1598 y fiestas de agradecimiento en la colonia de Virginia. Sigamos. La fiesta en 1621 se celebró en agradecimiento por una buena cosecha. Oigan bien, eso fue prácticamente lo que provocó que se celebrara esa primera cena de acción de gracias por una buena cosecha, porque los colonos cuando llegaron aquí a Norteamérica, pues a eso era lo que se dedicaban, a trabajar en el campo. En los años posteriores, la tradición continuó con los líderes civiles tales como el gobernador William Bradford, quien planeó celebrar el día y ayudar en 1623. Dado que al principio la colonia de Plymouth no tenía suficiente comida para alimentar a la mitad de los 102 colonos, oigan bien, los nativos de la tribu de Wampanoag, o sea, los indios americanos, ayudaron a los peregrinos dándoles semillas y enseñándoles a pescar. La práctica de llevar a cabo un festival de la cosecha como este no se volvió una tradición habitual en Nueva Inglaterra hasta finales de la década de 1660. Esto se encuentra en una enciclopedia en internet que se llama wikipedia.com. Interesante dato histórico, ¿verdad que sí? Bueno, sigamos leyendo la historia entonces. En noviembre del año 1623, después de recolectar la cosecha, el gobernador de la colonia de peregrinos Plymouth Plantation, o sea, plantación de Plymouth, en Plymouth, Massachusetts, declaró, vamos a ver qué declaró este gobernador. Escuchen bien lo que este gobernador declaró en ese entonces. Todos ustedes, peregrinos, con sus esposas e hijos, congréguense en la casa comunal, en la colina, para escuchar al pastor y dar gracias a Dios Todopoderoso por todas sus bendiciones. Este era el espíritu de esos colonos, si ustedes no lo sabían. En los años siguientes, el Congreso de los Estados Unidos proclamó en varias ocasiones el Día de Acción de Gracias al Todopoderoso. Finalmente, el 1 de noviembre de 1777, oigan bien, esas fechas son importantes, fue oficialmente declarado como día feriado aquí en los Estados Unidos. Para solemne acción de gracias y adoración, que con un corazón y en unidad de voz, las buenas personas expresen sus sentimientos de agradecimiento y se consagren al servicio de su divino benefactor, y que sus humildes súplicas plazcan a Dios, por medio de los méritos de Jesucristo, quien es misericordioso para perdonar, borrando y olvidando sus pecados. Mire qué interesante. Que plazca a Dios que las escuelas y seminarios de educación, tan necesarios para cultivar principios de verdadera libertad, virtud bajo su mano protectora y prosperar la religión para la promoción y engrandecimiento de ese reino, el cual consiste de paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Este era el pensar de los colonos en esos tiempos. Hablaba de la importancia de los seminarios de educación, de las escuelas, en fin, que eran prácticamente los canales o los instrumentos ¿para qué? Para cultivar principios de verdadera libertad, virtud y la religión.
Yo hago una pregunta, queridos hermanos y hermanas. Se habla de eso hoy en los centros educacionales de este tiempo en que estamos viviendo aquí, sobre todo en este país de Norteamérica. Se promueve la importancia de la educación, de la verdadera libertad y de los principios de la religión. Vamos a ver qué sigue diciendo estos libros de historia. Ustedes ven ahí en pantalla a George Washington, como se le conoce en inglés. Fue el primer presidente de los Estados Unidos y su proclama del 1 de enero de 1795. Dicho sea de paso, la foto del primer presidente de George Washington aparece en el billete de $1. Bien, vamos a ver qué dijo esta proclama de George Washington del 1 de enero de 1795. Noten lo que George Washington proclamó en ese entonces. Nuestro deber como personas con reverente devoción y agradecimiento, reconocer nuestras obligaciones al Dios Todopoderoso e implorarle que nos siga prosperando y confirmando las muchas bendiciones que de Él experimentamos. El jueves 19 de febrero de 1795, George Washington apartó así ese día como el Día Nacional de Acción de Gracias. ¿De qué hablaban estos hombres o estos presidentes que fueron los pilares prácticamente de esta nación? De nuestras obligaciones al Dios Todopoderoso, de sentir agradecimiento y devoción a Dios y reconocer las bendiciones que de Él experimentamos. Yo les hago una pregunta: los presidentes de este tiempo hablan de eso. Cuando usted los oye hablando en discursos políticos, hablan de las bendiciones que Dios derrama sobre los ciudadanos de este país. Cuando corren para algún cargo público, mencionan tal vez el nombre de Dios. Y aun cuando llegan al escaño que ellos quieren obtener, bien sea alcalde, gobernador o inclusive hasta presidente o vicepresidente, sean sinceros, lo menos que ellos hablan hoy en sus discursos, en sus entrevistas, es acerca de Dios. ¿Qué ha pasado con ese espíritu de estos primeros hombres que establecieron, que fueron las piedras angulares de la creación de esta gran nación de Norteamérica? Vamos a ver qué escribió el presidente número 16 de este país, que ustedes lo ven ahí en pantalla, el señor Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, y su proclama del 3 de octubre de 1863. Dicho sea de paso, está considerado aquí el señor Abraham Lincoln, se considera como el mejor presidente que haya tenido este país de Norteamérica. ¿Qué escribió Abraham Lincoln en su proclama del 3 de octubre de 1863? El último jueves de noviembre, como un día de acción de gracias y adoración a nuestro Padre benefactor. Miren las palabras de Washington, miren las palabras de todos esos presidentes que vinieron después y miren las palabras de Abraham Lincoln. Habla de nuestro Padre benefactor, o sea, de Dios, quien mora en los cielos. En esta proclamación de acción de gracias, el 16 presidente dice que es anunciado en las Sagradas Escrituras y confirmado a través de la historia que aquellas naciones que tienen al Señor como su Dios son bendecidas. Pero nosotros no nos hemos olvidado de Dios. Estamos hablando en los años 1800. ¿Qué diría Abraham Lincoln si estuviera vivo y viera la condición moral de este país? Nos hemos olvidado de la mano que nos preserva en paz, nos multiplica, enriquece y fortalece. Vanamente nos hemos imaginado, por medio del engaño de nuestros corazones, que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior y por nuestra virtualidad. Me ha parecido apropiado que Dios sea solemne, reverente y agradecidamente reconocido como en un corazón y una voz por todos los norteamericanos. Estas fueron palabras del señor presidente Abraham Lincoln. ¿Se hablará eso hoy en estos gobiernos modernos de este país? ¿Qué ustedes creen? Bueno, vamos entonces, ahí ustedes ven en pantalla, vamos a hablar del trasfondo histórico del nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. Si ustedes no lo sabían, esto es una profecía bíblica. Vamos a hablar tal vez en programas futuros, si el Señor me da la vida, por supuesto,
acerca del surgimiento de esta nación de Norteamérica. Si ustedes no lo sabían, Estados Unidos estaba profetizado en las profecías de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 y versículo 16. Recuerden, querido hermano y hermana que me escucha, si usted me está viendo por primera vez en esta hora, lo que usted vea entre corchetes, yo lo pongo y lo agrego al texto para que usted sepa y entienda un poquito más acerca de lo que ese versículo o esa frase o esa palabra significa. Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer, la iglesia, porque está hablando de una profecía bíblica, la mujer en la iglesia, en profecía bíblica representa a la iglesia. Dice que la mujer huyó ¿a dónde? ¿Qué dice la Biblia? Huyó al desierto, o sea, un lugar deshabitado. No se le olvide esa palabra, desierto. Por eso yo la resalto en amarillo. Donde tiene lugar preparado por Dios. O sea, esta iglesia huyó al desierto. ¿A qué desierto huyó esta iglesia y por qué esta iglesia estaba huyendo? Para que allí la sustenten ¿por cuántos días? Por 1260 días, o sea, son días proféticos. O sea, un equivalente a 1260 años. Pero noten lo que dice el versículo 16, presten mucha atención. Cuando esta mujer está huyendo de la persecución, porque estaba siendo perseguida por el dragón, que es Satanás, y por sus secuaces, dice el versículo 16, pero la tierra en el texto original es un país, es un territorio, ayudó a la mujer, o sea, a la iglesia, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón, que es Satanás, había echado de su boca. El río en profecía bíblica representa persecución. O sea, Satanás, a través de la persecución de la iglesia fiel, ¿dónde? En Europa. O sea, esto tomó lugar, por eso los primeros colonos llegaron a playas de Norteamérica, porque estaban huyendo de la persecución que se había desatado en Europa. ¿Y quién era el instrumento que estaba persiguiendo a todos estos hombres, mujeres y niños que se mantuvieron fieles a los principios establecidos en la palabra de Dios? Todo eso lo hemos estudiado en temas anteriores en las profecías de Daniel. El cuerno pequeño, representado en profecía bíblica en Daniel 7:25, el poder papal, o sea, Roma papal, gobernó al mundo allí en Europa en ese entonces por 1260 años. Estos hombres que huían de la persecución, muchos de estos hombres, mujeres y niños, llegaron a playas de Norteamérica, si ustedes no lo sabían. Por eso dice que la mujer huyó al desierto, o sea, llegaron a tierra deshabitada prácticamente, porque esta nación, cuando ellos llegaron, los primeros colonos que tocaron playas de Norteamérica, esta nación no se había formado todavía como nación o como país. Era prácticamente un desierto. Pero esta tierra, como dice el versículo 16, ayudó a esa mujer, o sea, a esa iglesia que estaba siendo perseguida, pues la tierra abrió su boca y tragó el río. Recuerden que estos son términos simbólicos. Que el dragón, que sabemos que es Satanás, de acuerdo a Apocalipsis 12, 7 al 9, había echado de su boca. Había lanzado esa persecución contra la iglesia fiel allí en Europa. Vamos a ver allí en pantalla una portada de un libro que se llama América, la tierra que yo amo. Esto es un libro publicado por una publicadora cristiana que se llama Becca Book. Y este libro es un libro maravilloso. Yo tengo una copia de este libro en mi casa. Este libro habla de toda la historia de Norteamérica desde sus inicios, desde el punto de vista cristiano. Muy importante, ¿por qué desde el punto de vista cristiano? Usted se preguntará, porque la mayoría de todos esos colonos que establecieron o que pusieron las piedras o las bases de esta gran nación de Norteamérica eran hombres y mujeres y niños fieles y creyentes a Dios. Por eso vemos esas proclamas de esos presidentes, hasta el presidente Lincoln hablaba de la importancia de adorar y tener siempre presente al Dios Todopoderoso. Vamos a ver qué nos dice este libro que lleva como título, repito, América, la tierra que yo amo. Está en inglés, por eso usted ve la portada allí en pantalla en inglés. Lamentablemente este libro nunca ha sido traducido al español. Dice, el 21 de diciembre de 1620, los peregrinos finalmente arribaron a playas de Norteamérica. ¿En qué año, queridos hermanos y hermanas?
usted lo está viendo ahí en pantalla, estoy citando este libro de historia, 1620, o sea, el 21 de diciembre para ser exacto. O sea, llegaron prácticamente en pleno crudo invierno, en lugar que ellos llamaron Plymouth. ¿Por qué lo llamaron Plymouth? Bueno, porque lleva ese nombre en honor a Plymouth, Inglaterra. Esos colonos que llegaron allá a Plymouth, que hoy está en Massachusetts, venían de Inglaterra, de donde ellos se habían, ¿qué cosa?, embarcado. El primer invierno de los peregrinos en el frío desierto. Oigan bien, como este libro de historia habla del desierto, nada que ver con que ellos lo hicieron basado en Apocalipsis 12:6, porque a lo mejor ni conocen qué significa Apocalipsis 12:6, porque dice que la mujer huyó ¿a dónde? Al desierto. Repito, el primer invierno de los peregrinos en el frío desierto, así lo dice textualmente el libro de historia, en el desierto norteamericano fue ¿qué? Muy difícil. ¿Por qué fue difícil? Bueno, la comida y el refugio eran inapropiados y los colonos fueron plagados con enfermedades. En cierto punto, solo 7 de ellos estaban lo suficientemente fuertes para cuidar de los enfermos y enterrar a los muertos. Para la primavera, la mitad de los colonos habían ¿qué? Muerto. Y aunque en abril del año 1621, cuando la tripulación del barco Mayflower, o sea, Flor de Mayo, zarpó de regreso a Inglaterra, ninguno de los peregrinos sobrevivientes se encontraba a bordo, porque ellos habían determinado, con la ayuda de Dios, hacer de Norteamérica su hogar. América, la tierra que yo amo, página 30. Qué interesante declaración. Hablemos entonces del establecimiento de la libertad política en Estados Unidos. Así fue que comenzó esta gran nación de Norteamérica. Bueno, vamos a seguir citando este gran libro de historia, América, la tierra que yo amo. Los peregrinos le dieron a Norteamérica un temprano ejemplo de lo que era un gobierno por sí mismo republicano, o sea, una república. No estamos hablando de partidos. No existía todavía el Partido Republicano ni el Demócrata en esos tiempos. Estamos hablando de los años 1600. Un gobierno republicano quiere decir que era una república, no era una jerarquía o no era un reino así como los que venían ellos de Europa, que era una corona, era un rey que gobernaba, en otras palabras. Los peregrinos pudieron ejercer exitosamente un gobierno representativo porque, número uno, estaban dominados por conceptos de la Escritura, o sea, conceptos cristianos. Y número dos, porque tenían gran respeto por la ley y por los líderes. América, la tierra que yo amo, página 32. Así se pusieron las primeras bases de esta gran nación de Norteamérica. Por eso es que Norteamérica ha sido una nación tan bendecida, queridos hermanos y hermanas, porque fue edificada prácticamente, o fue establecida, diríamos, con bases cristianas. Establecimiento de la libertad religiosa en Estados Unidos. Vamos a ver qué sigue diciendo estos libros de historia, por favor. América, la tierra que yo amo. Dice, los peregrinos también establecieron un ejemplo importante en cuanto a la libertad religiosa, o sea, la libertad de culto. Las personas eran libres, oigan bien, de asistir a la iglesia de su preferencia. En Europa no se permitía eso, porque todos los que no se convertían al catolicismo romano, eran ¿qué? Eran vistos como herejes y dignos de muerte. Pero aquí los primeros colonos dijeron, no podemos establecer un gobierno semejante de donde el que salimos, y del gobierno o de la dictadura o de la persecución papal de Europa, donde verdaderamente no hay libertad de religión. Repito, las personas eran libres de asistir a la iglesia de su preferencia. Los peregrinos estaban dominados por principios bíblicos. Nunca se nos olvide eso, por favor. Y sus instituciones religiosas pudieron operar separadamente, pero en armonía la una con la otra. Para evitar ser enviado de regreso a Inglaterra, oigan bien, Rogelio Williams pasó un crudo invierno con amistosos indios
en el desierto. Nuevamente vuelve a mencionar el desierto, por eso yo pongo allí entre corchetes Apocalipsis 12:6. ¿Por qué? Porque dice que la mujer huyó al desierto, o sea, la iglesia. ¿Quién fue Rogelio Williams? Ya lo vamos a ver más adelante. En la primavera del año 1636, él, o sea, Rogelio Williams, llegó a las playas de la bahía de Narragansett, o sea, en el estado de Rhode Island, y fundó la colonia que él llamó Providence o Providencia, gracias a la providencia de Dios. Por eso lleva ese nombre. Y dicho sea de paso, hay una ciudad allí en el estado de Rhode Island que se llama Providence, si ustedes no lo sabían. En el sentido de la misericordia de Dios por mí en mi angustia, dijo Rogelio Williams. En Providence, Rogelio Williams promovió la libertad política y religiosa, o sea, separado la una de la otra. Él entendía que el verdadero cristianismo no podía ser establecido por la fuerza, como estaba haciendo la Iglesia de Roma en Europa, sino que debía venir de un corazón que gustosamente aceptase la palabra de Dios. Williams insistía que el gobierno civil, oigan bien, o sea, las autoridades civiles, no debía interferir en asuntos religiosos. Interesante, ¿qué estamos viendo ahora? Muy interesante, mire cómo están cambiando las cosas. Y que las iglesias nunca deberían usar la fuerza civil para promover la religión. Eso era lo que hacía el papado en Europa. América, la tierra que yo amo, páginas 32, 33 y 40. Vamos a citar esta gran escritora Elena G. White, hablando de Rogelio Williams en su gran obra de literatura, el libro El conflicto de los siglos. Leamos, por favor. Rogelio Williams era respetado y querido como ministro fiel, como hombre de raras dotes, de intachable integridad y sincera benevolencia. Sin embargo, su actitud resuelta al negar que los magistrados civiles tuviesen autoridad sobre la iglesia y al exigir libertad religiosa, no podía ser tolerada. El principio fundamental de la colonia de Rogelio Williams era, ¿cuál era el principio fundamental de esa colonia que él fundó allí en el estado de Rhode Island? Que cada hombre debía tener libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia. Hay muchos países en el mundo, si usted no lo sabía, que usted no tiene estas libertades. Por eso este país ha sido tan bendecido por Dios y por eso el papado no está de acuerdo con los principios fundamentales de Estados Unidos de Norteamérica. Su pequeño estado, Rhode Island, vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos y siguió creciendo y prosperando hasta que su principio fundamental, la libertad civil y religiosa, llegó a ser la piedra angular de la República Americana de los Estados Unidos. Qué interesante. El conflicto de los siglos, extraordinario libro. Yo siempre lo he dicho a través de estos programas, si usted no tiene este libro, usted nos puede escribir, ahí aparece nuestro apartado postal, nos puede llamar y nosotros hacemos los arreglos para enviarle una copia gratis de este maravilloso libro. Repito, El conflicto de los siglos, páginas 338, 339, capítulo 17. Léanse ese capítulo si ustedes tienen ese libro. Lleva como título América, Tierra de Libertad. Bien, hablemos entonces, estamos hablando del trasfondo de por qué surgió esta celebración del Día de Acción de Gracias. Muchos celebran este día e inclusive las personas que llegamos a este país, pues formamos parte de esta cultura norteamericana e inclusive hasta los latinoamericanos celebran también este día, pero lo celebran solamente para comer y beber y pasar un rato alegre junto con la familia y comer y comer y comer y comer hasta que ya no pueden más. Bueno, vamos a hablar de los fundamentos de una nación libre. ¿Cuáles fueron esos primeros fundamentos? Volvamos a la historia, al libro América, la tierra que yo amo. Los colonos que llegaron a las colonias norteamericanas procedentes de Inglaterra y otras tierras, allí en Europa por supuesto, llegaron por varias razones. Vamos a ver cuáles fueron. Muchos vinieron buscando libertad de religión. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que este libro lo confirma? Yo por eso pongo ahí entre corchetes, por causa de la persecución papal en Europa. Otros vinieron en búsqueda de la libertad económica y política.
Pero la gran mayoría de esos colonos vinieron buscando la libertad del uno o del otro. Para fines del periodo colonial, los fundamentos de una nación libre fueron colocados con una fuerte creencia en la Biblia. Oigan bien, mire qué principios tenían esos colonos. Fuerte creencia en la Biblia, la familia, la vida, las iglesias independientes, un gobierno representativo, el libre comercio, la industria y la frugalidad. Norteamérica se encaminaba a ser una nación de libertad y prosperidad. América, la tierra que yo amo, página 47. Fuerte creencia en qué cosa? En la Biblia, la familia, la vida, las iglesias independientes. O sea, ¿usted quiere ser bautista? Decían los colonos, amén. ¿Usted quiere ir a esta otra iglesia? Amén. Aquí no vamos a imponer qué tipo de iglesia usted tiene que ir. En Europa sí. Usted tiene que ser católico, apostólico y romano. Si usted se identifica con otra denominación, usted va a ser perseguido, usted va a ser martirizado y usted va a ser muerto. Interesante. Los fundamentos de los Estados Unidos. Vamos a ver cuáles fueron los fundamentos de los Estados Unidos. Pregúntense si eso existe hoy ya en este país. La Biblia, número 1. En el año 1782, el Congreso de los Estados Unidos votó esta resolución. ¿Cuál fue? El Congreso de los Estados Unidos recomienda y aprueba la Santa Biblia, oigan bien, para el uso de todas las escuelas. ¿En qué año? 1782. El 4 de julio de 1821, el presidente Adams dijo lo siguiente: la más alta gloria de la Revolución Norteamericana fue esta. Conectaba en un vínculo indisoluble los principios del gobierno civil con los principios del cristianismo. Calvin Coolidge, el presidente número 30 de los Estados Unidos, reafirmó esta verdad cuando escribió. ¿Qué escribió este presidente? Los fundamentos de nuestra sociedad y nuestro gobierno descansan mucho en las enseñanzas de la Biblia, oigan bien, que sería difícil apoyarlas si se dejara de existir la fe en estas enseñanzas prácticamente de una manera universal en nuestro país. Qué palabras tan importantes de este presidente Calvin Coolidge. Dice, los fundamentos de nuestra sociedad, o sea, de nuestro país, deben estar basados y deben de descansar sobre las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que este país sigue en ese camino? ¿Sigue siguiendo fielmente esos principios? Bueno, lamentablemente en octubre de 1961, la Corte Suprema de los Estados Unidos removió la oración de las escuelas públicas en el caso de Engel versus Vitale. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, vamos al punto número 2, la familia. La eliminación de este simple reconocimiento de la mano protectora de Dios, como acabamos de leer anteriormente, incrementó dramáticamente las tasas de natalidad para las niñas solteras de 15 a 19 años de edad
y las enfermedades de transmisión sexual entre los niños de 10 a 14 años. ¿Por qué? Porque no hay Dios en la mente de ellos, porque eso ya no lo aprenden en las escuelas. No hay temor de Dios. El carácter moral disminuyó. Eso es lo que quiere Satanás, obviamente, quitar la palabra de Dios de la mente del joven adolescente. Por eso dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El carácter moral disminuyó, lo que resultó en una tasa de divorcio mucho más alto, decenas de millones de abortos y una tasa de suicidios entre los adolescentes, que es una de las principales causas de muerte. Todo eso lo vimos y lo abordamos en la serie Un mundo al borde del colapso. ¿Por qué este mundo y por qué este país de Norteamérica especialmente está en estas condiciones? Si usted no ha visto esa serie, le recomiendo que entre a nuestro canal y busque la carpeta Un mundo al borde del colapso. La Biblia, antes de 1961, se utilizó extensamente en el currículo, o sea, en el currículo escolar. Después que la Biblia y la oración fueron removidas de las escuelas de Norteamérica, por supuesto, los resultados de las pruebas de aptitud académica disminuyeron considerablemente. La aprobación de la ley del matrimonio de parejas de un mismo sexo por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos ha socavado las bases del matrimonio y la familia creados por Dios en el principio de la creación del hombre. Mire lo que esto ha ocurrido. Esto ha sido como un dominó. Cuando usted pone todas las fichas de dominó y las pone así paraditas y solamente tumba una sola ficha, ¿qué hace las demás fichas? La otra tumba la otra, la otra, y todas terminan abajo. Esto ha desencadenado lo que estamos viendo hoy en esta sociedad moderna de Norteamérica, el abandono de los principios que establecieron los fundadores de esta gran nación. ¿Qué dice Génesis 2:24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto fue el principio establecido en la palabra de Dios. Pero Estados Unidos ha dejado de seguir ya esos principios bíblicos. Triunfa el amor, decía el expresidente Barack Obama cuando se aprobó la ley para la aprobación del matrimonio de parejas de un mismo sexo. Vamos al punto número 3, la vida. El aborto fue legalizado en los 50 estados de los Estados Unidos. ¿En qué año? En 1973. Y recuerden que lo leímos anteriormente, una de las bases fundamentales de esta gran nación fue el respeto a la vida. ¿En qué año fue legalizado el aborto en este país de Norteamérica? En 1973, con la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Roe versus Wade. Todos estos grandes magistrados estarán un día no ante el tribunal de la Corte Suprema de Justicia, si no se arrepintieron, por supuesto, sino que estarán frente al tribunal de Dios y recibirán su recompensa por su extravío. Antes de eso, algunos estados lo habían ya legalizado, o sea, el aborto, pero Roe versus Wade lo legalizó a través de toda la nación. ¿Qué vemos ahí? Una foto reciente. El actual presidente de esta nación de Norteamérica, Joe Biden, recientemente visitó el Vaticano y tuvo una entrevista privada con el obispo de Roma, el Papa Francisco. Vamos a ver qué dice esta noticia de internet después de que tomó lugar esa reunión. Preguntado sobre si habían hablado del derecho al aborto, oigan bien, Biden respondió: no lo hicimos. Solo hablamos sobre el hecho de que él estuviera contento de que yo fuera un buen católico. Este es el segundo presidente católico que visita el Vaticano, si ustedes no lo sabían. El primero fue John F. Kennedy. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el Papa Francisco le dijo en su reunión de hoy, 29 de octubre de 2021, en el Vaticano, que es un buen católico
que debe seguir recibiendo, ¿qué cosa? La comunión, después de que en su país se barajara retirarle ese sacramento por estar a favor del derecho al aborto, un asunto que no trataron. Esto está en noticierotelevisa.com. El flamante presidente actual de esta gran nación de Norteamérica no tiene ni un ápice del espíritu que tenían esos grandes hombres que fueron los pilares de esta nación de Norteamérica, el derecho a la vida, y está a favor del aborto. Qué triste, mis hermanos. ¿Cómo Dios puede bendecir una nación así? Por eso es que esta nación está en profecía bíblica y va a ir rumbo a la perdición. ¿Y qué vemos ahí en pantalla? Bueno, otro actor, el expresidente Donald Trump, y este tiene una Biblia en la mano, supuestamente es un gran cristiano. Y usted se paró frente allí a una iglesia episcopal allí en Washington antes de salir de la Casa Blanca, dando propaganda y promoción de que él sí era un buen cristiano y que seguía los principios bíblicos. Bueno, solamente Dios conoce los corazones de las personas. Veamos allí esa imagen, por favor. La declaración de independencia de los Estados Unidos cuando fue firmada esa acta de la independencia. Muchos inclusive son ciudadanos de este país y no saben lo que eso significa. En el antiguo documento que nuestros antepasados expidieron como su Carta de Derechos, la Declaración de Independencia declaraba lo siguiente, oigan bien: sostenemos como evidentes estas verdades, a saber, que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido investidos por su Creador con ciertos derechos inalineables, que entre estos están la vida, oigan bien, la vida, y hoy se promueve el aborto en todos los estados de Norteamérica, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esto fue estampado en la declaración de este documento, la Declaración de la Independencia, que dicho sea de paso es el documento más importante de esta nación de Norteamérica. ¿Qué sigue diciendo? Los que formularon la Constitución reconocieron el principio eterno de que la relación del hombre con Dios se halla por sobre toda legislación humana y que los derechos de la conciencia son inalineables. No se necesitaba argumentar para establecer esta verdad, pues la sentimos en nuestro mismo corazón. Fue este sentimiento el que, desafiando leyes humanas, sostuvo a tantos mártires en tormentos y llamas. Reconocían que su deber para con Dios era superior a los decretos de los hombres y que nadie podía ejercer autoridad sobre sus conciencias. Esto fue lo que hizo Roma papal en la Edad Media durante esos 1260 años que habla el libro de Apocalipsis, que lo leímos anteriormente. Socavó las conciencias de las personas. Es un principio innato que nada puede desarraigar. Por eso Roma está en antagonismo. Si usted no lo sabía, lo vamos a estudiar en programas posteriores. Roma está en antagonismo con los principios fundamentales de esta gran nación de Norteamérica. La Biblia era considerada como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Sus principios se enseñaban cuidadosamente en los hogares, en las escuelas y en las iglesias, y sus frutos se hicieron manifiestos en lo que se ganó en inteligencia, en pureza y en templanza. Se podía vivir por años entre los puritanos sin ver un borracho, ni oír una blasfemia, ni encontrar un mendigo. Quedaba demostrado que los principios de la Biblia son las más eficaces salvaguardias de la grandeza nacional. Las colonias débiles y aisladas vinieron a convertirse pronto en una confederación de estados poderosos y el mundo pudo fijarse admirado en la paz y prosperidad de una iglesia sin papa y de un estado sin rey, o sea, de una monarquía. ¿Dónde se encuentra esa maravillosa declaración? El conflicto de los siglos, página 340 y 341. Repito, capítulo 17, América, tierra de libertad. Los primeros colonos, cuando establecieron las bases de este gran país de Norteamérica, dijeron: necesitamos establecer una iglesia sin papa y un estado sin rey. Por eso es que Roma
no está de acuerdo con los principios de Norteamérica. Vamos a hablar acerca de la nueva república. Bueno, la Constitución de los Estados Unidos, adoptada en 1789, y yo pongo ahí entre corchetes, 9 años antes que el poder papal recibiera su herida de muerte, estableció un gobierno conocido como un gobierno federal. Una república es un gobierno controlado por sus ciudadanos por medio de sus representantes elegidos. Los hombres que escribieron la Constitución creyeron en o tuvieron gran respeto por la oración y por la Biblia. ¿Qué les parece a ustedes? Muchos eran cristianos y todos insistían en que la Biblia debía ser usada en la vida pública. De veras, los Estados Unidos fue el primer país en el mundo en el cual el pueblo podía predicar y practicar su fe sin ninguna forma de control del gobierno. Y eso está en una de las cláusulas, en la segunda cláusula de la Constitución de este país. América, la tierra que yo amo, páginas 116 y 117. Volvamos a Apocalipsis capítulo 12. Pero la tierra, o sea, Estados Unidos, ya sabemos quién fue esa tierra que ayudó a esta mujer. Ayudó a la mujer, o sea, a la iglesia, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Todos esos grandes colonos que llegaron a este país de Norteamérica, que se establecieron en este país, que pusieron las primeras bases para que este país llegara a ser la gran nación que es hoy, eran personas que tenían temor de Dios y personas que dijeron la base para la sociedad, para la familia, para las personas debe ser la palabra de Dios. Pero ¿en qué se ha convertido todo esto? El Día de Acción de Gracias se ha convertido en una mera ¿qué? En una mera tradición. Lo menos que las personas hablan en la celebración del Día de Acción de Gracias es acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas, de la importancia de regresar a las cosas de Dios, de establecer los principios bíblicos en sus hogares o en las escuelas o en sus propias vidas. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9, son palabras de Jesús. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de ¿qué? De hombre, o sea, una tradición, la religión de los judíos. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Porque la nación judía o el judaísmo se había prácticamente convertido en una religión basada en tradiciones solamente. Las familias norteamericanas se reúnen para celebrar el Día de Acción de Gracias, pero la gran mayoría desconocen su significado porque esta tradición ha pasado de lo que realmente fue a lo que es hoy actualmente. ¿Qué es hoy actualmente esta supuesta celebración o día de fiesta, el Día de Acción de Gracias? Promotora de la comida en exceso o glotonería, la bebida o borracheras, las fiestas o parrandas, juegos y otras cosas más. Así se ha convertido el Día de Acción de Gracias en este país, yo diría en la mayoría de los casos. ¿Por qué motivo debemos hoy dar gracias a Dios? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? Bueno, vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 5, versículos 5 y 6. ¿Qué nos dice? Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvieseis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, está hablando Moisés, por supuesto, yo soy Jehová tu Dios. Moisés habla en el versículo 5, aquí habla Jehová. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Oigan bien, hermanos, el pueblo de Israel debía haberse sentido agradecido a Dios por la mayor manifestación del poder de Dios que Él hizo en Egipto, en una tierra pagana, en un país pagano, Egipto. Los israelitas estuvieron allí esclavos por más de 400 años. Y Jehová se manifestó poderosamente y dice el versículo 6, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué
¿De tierra de qué? De Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué hacían ellos en Egipto? Eran esclavos. Entonces, fíjense bien, vamos a ver otra cosa a continuación, otros textos bíblicos. En el libro de Éxodo capítulo 20 está la tabla de los 10 mandamientos, que lo hemos estudiado muchas veces, específicamente en la serie de Un mundo al borde del colapso. Pero en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5, versículos del 12 al 15, noten lo que dice este libro, hablando de esos 10 mandamientos, por supuesto. Dice, guardarás el día de sábado. Está hablando específicamente del cuarto mandamiento. ¿Para qué? Para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Noten lo que agrega el versículo 15, hablando de este cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. O sea, tú eras esclavo, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de sábado. Voy a hacer una pausa allí, queridos hermanos, para que ustedes y yo entendamos bien. Noten bien, ese versículo está en pantalla, o esos textos. ¿Por qué Jehová relacionó el sábado, el cuarto mandamiento, con la liberación del pueblo de Israel de la cautividad de Egipto? Lo vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que conmemora la liberación del pecado? Bueno, cada vez que honramos a Dios guardando el verdadero día de reposo, o sea, el sábado, reconocemos a Dios como el creador de los cielos y la tierra, oigan bien, ¿y qué más? Y el redentor del hombre. Cuando Dios libera al hombre del pecado, hace en él una obra ¿de qué? De redención. Por eso el sábado es un día tan importante, es un mandamiento tan importante. A veces la gente cree, sí, ustedes que guardan el sábado y que van a la iglesia los sábados, nosotros vamos el domingo, pero ¿cuál es la diferencia? Pero no se dan cuenta lo que este mandamiento representa. Este mandamiento nos enseña dos cosas muy importantes, ustedes lo están leyendo ahí en pantalla. Reconocemos primeramente a Dios como el creador de los cielos y de la tierra, y el redentor del hombre, número 2. ¿Por qué? Porque el único que puede liberar al ser humano del pecado es ¿quién? Dios, que tiene el poder para hacerlo. Solo Dios te puede liberar a ti y a mí, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora, del poder de Satanás, del poder del pecado. Dios obró en el principio cuando creó al mundo con su poder. Por eso el sábado, cuando usted lee ese cuarto mandamiento en Éxodo capítulo 20, del 8 al 11, usted se va a dar cuenta de que ese mandamiento menciona de el Dios como el creador de los cielos y de la tierra, porque en 6 días, dice el mandamiento, hizo, o sea, creó Jehová el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y descansó, reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Eso lo hemos estudiado anteriormente y lo dice Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero ese poder, querido hermano y hermana que me escucha, por favor entienda bien, ese poder que Dios usó para crear al mundo en 6 días, incluyendo al ser humano, Adán y a Eva, es el mismo poder que Dios va a usar para liberarte a ti y a mí de la esclavitud del pecado. Por eso es que Satanás ha odiado tanto este cuarto mandamiento de la ley de Dios y lo ha querido borrar prácticamente de la mente del ser humano. ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 11? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. O sea, Él es el creador.
Por eso nos dio este mandamiento, un mandamiento que conmemora dos cosas, la creación y la redención del hombre. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Volvamos al libro de Génesis capítulo 1. ¿Quién hizo al hombre? ¿Quién lo creó? Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre. No vino por causa o por producto de una explosión cósmica o por producto de una evolución. Eso es lo que ha querido sembrar Satanás en la mente de la mayoría de los jóvenes hoy en las escuelas. Déjeme hacer una pausa. Hay un video en internet muy interesante que es de un señor que es cristiano y hace una encuesta y va por las escuelas públicas de los Estados Unidos y a hablarle a los jóvenes de la high school o de la escuela superior, como se le conoce, jóvenes de 16, 17 años. Déjeme decirle, usted se va a quedar sorprendido cuando usted ve ese video en internet. La mayoría de los jóvenes actuales de Norteamérica, de esta generación actual, la mayoría de ellos son ateos, si usted no lo sabía. ¿Por qué? Usted dirá. Precisamente porque Satanás se ha encargado de suprimir, de quitar de la mente del joven, del niño, del adolescente, la palabra de Dios. Ese es el propósito y ese es el plan maestro de Satanás. Esta agenda satánica que nosotros estamos viendo ahora, el propósito de Satanás es borrar de la mente del ser humano la existencia y la creencia en Dios. Por eso dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Jesús, el creador, Jehová, es el creador de los cielos y de la tierra y también del hombre. Solo Dios tiene el poder para crear. Éxodo capítulo 20, versículo 8 y versículo 11. ¿Qué nos dice? Acuérdate del día de sábado. ¿Cuál día, querido hermano y hermana? No dice del domingo. No se equivoque, por favor. Dice del sábado. ¿Para qué? Para santificarlo. Porque en 6 días, dice el versículo 11, hizo. Esa palabra hizo es crear. Creó Jehová los cielos y la tierra. El único que puede crear es Dios, nadie más. El mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Este es el 4º mandamiento de la ley de Dios que está siendo pisoteado por la mayoría del mundo impío y por la mayoría del mundo profeso cristiano en este tiempo del fin. Por eso vimos en Deuteronomio que Jehová relaciona el sábado con la liberación del pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. ¿Por qué? Usted se preguntará, ¿por qué Dios relaciona el mandamiento? ¿Qué tiene que ver el sábado con la liberación del pueblo de Israel de Egipto? Porque si usted lo ve con ojos espirituales, si usted se pone los anteojos dirigidos por el Espíritu Santo y estudia detenidamente la palabra de Dios, se dará cuenta, querido hermano y hermana, que la mano que creó el universo en 6 días, Dios habló y fue hecho. Ese mismo poder Dios va a usar para convertir tu corazón, para cambiar tu mente y para darte la victoria sobre el pecado. Vemos allí esa imagen. ¿Quién es ese señor que se está abrazando allí con el Papa Francisco? Bueno, es el primer ministro de la India. Y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con el Día de Acción de Gracias? Bueno, ya estamos viendo la conexión. El sábado, ¿por qué tenemos que dar gracias a Dios? Por la liberación de la cautividad, o sea, del pecado, si lo ponemos en términos espirituales. Este señor estuvo recientemente en el Vaticano visitando al Papa Francisco. Vamos a ver un video a continuación de qué hablaron, qué le dijo este señor a Francisco y qué sucedió. Adelante, señor director. El primer ministro indio Narendra Modi se reunió por primera vez con Francisco. Era un encuentro delicado, pues Modi pertenece a un partido nacionalista hindú muy celoso con las minorías de cristianos y musulmanes. El primer ministro dijo en Twitter que la visita fue muy cálida, que pudieron afrontar muchas cuestiones y que lo había invitado a India. Como regalo llevó al Papa un candelabro de plata típico de las iglesias de la India. También un libro con sus medidas a favor del medio ambiente. This is your most favorite subject, climate.
El Papa le regaló uno de sus medallones de bronce más simbólicos. Il deserto diventerà un giardino. También algunos de sus escritos sobre la fraternidad universal y sobre el medio ambiente. Y además le dio un regalo personal. Medal of 9-year pontificate. For you. For your mother. Wow. Una visita llena de gestos de cordialidad. Y antes de marcharse, el primer ministro le repitió la invitación a viajar a India. Thank you very much for your visit. I'm happy. It's an honor for me. Very happy. And I would like to see you in India. El Papa estuvo a punto de viajar a la India en 2017, pero el gobierno de Modi decidió no invitarle por supuestos problemas de agenda. Lo cierto es que a Narendra Modi le preocupa la reacción de algunos grupos de nacionalistas hindúes radicales muy celosos de la identidad del país, que hasta hace pocos años han cometido atentados violentos contra las minorías cristiana y musulmana. Los cristianos son solo el 1,5% de los 1.300 millones de habitantes de India. Muchos besos y muchos abrazos, ¿verdad? Como dice Francisco, tutti fratelli. No importa lo que usted crea, no importa lo que yo creo, tutti fratelli, o sea, todos hermanos. ¿Qué ustedes vieron ahí en ese reportaje, queridos hermanos y hermanas? Bueno, este reportaje acaba de decir, oigan bien, que los cristianos en la India son solo que el 1,5% de los 1.300 millones de habitantes que tiene este país. O sea, el segundo país más poblado del mundo. El primero es la China, si ustedes no lo sabían. Les hago una pregunta. ¿Cuál es la religión oficial de la India? Por supuesto, el hinduismo, cuya religión Dharma es ampliamente practicada en el sur de Asia. Los hinduistas creen que la suya es la religión más antigua del mundo y se refieren a ella como Sanatana Dharma, o sea, religión eterna. Los principales dioses hindúes son Brahma, el dios de la creación, oigan bien, no es Jehová, es Brahma. Vishnu, el dios de la conservación, y Shiva, el dios de la destrucción. Los hindúes adoran muchos dioses, son politeístas. En otras palabras, adoran muchos dioses. Oigan bien esta nota. Si el sábado, que conmemora a Jehová como el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, si hubiese guardado desde el principio de la creación, oigan bien, no existiría el hinduismo hoy. Una religión politeísta y pagana. Es por eso que de todos los 10 mandamientos, Satanás se ha encargado de atacar con más fuerza el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado. ¿Está entendiendo usted ahora, querido hermano y hermana que me escucha, el por qué el sábado es el mandamiento más odiado por Satanás? Porque es el único mandamiento que nos recuerda que el verdadero Dios es Jehová. Porque es el único mandamiento que nos recuerda eso. El creador de los cielos y de la tierra y que debe ser digno de nuestra adoración y obediencia. Ya lo vimos en el libro de Apocalipsis. Los seres celestiales se postran y adoran al Cordero, a Dios, a Cristo. ¿Por qué lo adoran? Porque dice, por tu voluntad existen los cielos y de la tierra. Bueno, a través del poder creador de Dios, por medio del Evangelio, podemos llegar a volver a ser una nueva creación. ¿Sabían ustedes eso? Ahora están entendiendo ustedes por qué el sábado Dios lo relacionó con la libertad de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto. Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 10, ¿qué nos dice? Y Él es Dios, por eso yo lo pongo entre corchetes, os dio vida a vosotros. ¿Quién es el único que puede dar vida? ¿Quién dio vida en el principio a Adán y a Eva? Jehová. Cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién es el único que te puede dar vida a ti, querido hermano y hermana que me escuchas hoy, si tú estás viviendo en pecado o si yo estuviese viviendo en pecado?
El único que te puede dar vida es Cristo Jesús. Versículo 10 de Efesios 2 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, esto es una recreación. El Evangelio es prácticamente una recreación, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros podemos ser hechura suya, podemos volver a ser creados espiritualmente hablando, por supuesto, en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso Nicodemo, cuando Jesús habló con él en esa entrevista nocturna que tuvo con este príncipe del Sanedrín judaico, en Juan capítulo 3, las primeras palabras que Jesús le dijo a Nicodemo fue, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Nicodemo no entendió en el principio el significado de esas palabras, por eso le dijo a Jesús, yo que soy un hombre ya viejo, ¿puedo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Por supuesto, Cristo no estaba hablando del nacimiento físico, estaba hablando del nacimiento espiritual, lo que estamos leyendo en Efesios 2, 1 y 10. Tenemos que volver a ser creados a través del poder de Dios por medio del Evangelio, que dice Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, o mujer también, creado, oigan bien, está hablando de la creación. ¿En cuántos días fue creado el mundo? En 6 días. Creado según Dios en la justicia y santidad. ¿De qué cosa? De la verdad. O sea, del poder del Evangelio. Qué maravilloso es eso. Y cuando tú y yo somos creados nuevamente, el único que puede hacer esa obra, ¿quién es? ¿Lo puede hacer el pastor de tu iglesia? ¿Lo puede hacer a la iglesia a la cual tú asistes? No. Ni el pastor de tu iglesia, por muy buena gente que sea, por muy consagrado que sea, ni la iglesia a la cual tú asistes, aunque lleves 20 o 30 años, esa obra solamente la puede hacer el Espíritu Santo, que es creador también, porque es Dios. Es Cristo a través de su Santo Espíritu obrando en tu corazón y en mi corazón. Por eso dice allí, vestíos del nuevo hombre creado según Dios, no según el hombre, no según determinada iglesia, no según determinado grupo religioso, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La verdad es el Evangelio. ¿Qué pasa cuando ustedes y yo somos creados de nuevo? Ese poder que Dios usó para crear el mundo en 6 días es el mismo poder que Él va a usar para crear en ti y crear en mí un nuevo corazón. Y para que tú y yo lleguemos a ser nuevas criaturas. Mire lo que dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es. Esa palabra criatura es nueva creación en el original en griego. Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. O sea, Dios es el único, querido hermano y hermana que me escuchas, que tiene el poder para crear en ti un corazón nuevo. Por eso es que el sábado nos recuerda que Dios tiene ese poder porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. 1 Corintios 4:15 que dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué sucede cuando un óvulo de la mujer es engendrado por el espermatozoide de un hombre? Viene al mundo una nueva criatura. ¿Estamos de acuerdo, queridos hermanos y hermanas? Aquí estamos hablando en términos espirituales, no físicos. Por eso es que Nicodemo no entendió las palabras de Jesús contenidas en Juan capítulo 3, los primeros versículos. El único que puede crear, dar vida, puede engendrar en tu corazón, en tu mente, un nuevo ser, es Cristo Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer tú y yo hoy? Abrirle nuestros corazones a Jesús para que cambie tu vida y mi vida. ¿O tú quieres seguir viviendo la vida que has estado viviendo durante todos estos años? Durante prácticamente toda tu vida. ¿Qué dice el libro de Ezequiel? Capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón, ¿qué? Nuevo. Cuando habla del corazón está hablando de la mente, por supuesto, no del órgano que pompea sangre en el cuerpo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Jehová, nadie más.
el poder que Él usó para crear al mundo en 6 días, tiene el poder para crear en ti un corazón nuevo, o sea, una mente nueva, darte un corazón de carne y quitarte el corazón de piedra y liberarte de la esclavitud del pecado. Por eso Él relacionó el sábado, el 4º mandamiento de la ley de Dios en el libro de Deuteronomio, con la liberación del pueblo de Israel de la cautividad o de la esclavitud de Egipto. Hay muchos hoy que quizás no son ya esclavos, porque la esclavitud ya no existe en este país de Norteamérica. El presidente Abraham Lincoln fue el que anuló prácticamente la esclavitud en este país. Si ustedes no lo sabían, eso está en la historia de este país. Pero la mayoría de las personas hoy, tristemente, están esclavos en el pecado. Y el único que nos puede dar liberación del pecado es el poder de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Por qué hay que dar gracias a Dios? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? No esperes el último jueves del mes de noviembre para tú reunirte con tu familia y comer hasta que ya no puedas más. Salmo 26, versículos 6 y 7, ¿qué nos dice? Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar, ¿qué cosa? Todas tus maravillas. ¿Nos sentimos agradecidos a Dios? Al sentirnos agradecidos a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida y en mi vida, tenemos que contarlo al mundo. Contar sus maravillas. Salmo 75, versículo 1, que dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, lo repite, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan, ¿qué? Tus maravillas. Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14, escuchen bien. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo. Ahí está la palabra crear. Es el único que puede crear en nosotros un corazón nuevo. Ya lo vimos en Ezequiel. Es el Padre, Dios. Nos hizo aptos para participar ¿de qué? De la herencia de los santos en luz. Versículo 13 de Colosenses 1. El cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. O sea, por medio del Evangelio nos ha libertado del pecado, mis queridos hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14, noten cómo dice. En quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre. ¿Qué cosa? El perdón de pecados. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso el Evangelio, Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Eso hace el Evangelio en tu vida. Eso lo ha hecho en mi vida. Yo puedo dar testimonio de eso en esta hora. De lo que Cristo ha hecho en mi vida. Es real, queridos hermanos. Esto no es mentira. Esto no es ciencia ficción. Por eso tenemos que dejar que Cristo entre en nuestras vidas para que haga un cambio de mente, un cambio de corazón, nos dé un corazón nuevo y podamos vivir la vida que Cristo vivió. Dice que por medio del Evangelio Cristo nos da que redención por su sangre y también el perdón de pecados. Pero Satanás quiere traer otro evangelio falso, espurio, a las personas, al mundo, para que crean otro evangelio. El obispo de Roma abriendo unas supuestas puertas santas o las puertas de la misericordia. Esto es un atropello, queridos hermanos y hermanas, en contra del verdadero evangelio. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 1 dijo, el que predicase otro evangelio que no sea este que está en la palabra de Dios, sea anatema. ¿Qué puertas de misericordia? Las personas que supuestamente pasaron, los millones y millones de personas que pasaron por esas puertas allí en la Basílica de San Pedro, cuando fueron abiertas por el obispo de Roma, supuestamente todos sus pecados fueron perdonados. Esto es un atropello en contra de lo que dice el Señor en su palabra. Dios, a través de la fe y los méritos de Cristo, nos ha liberado de la esclavitud del pecado por medio del Evangelio. Solo por el poder creador de Dios, el mismo poder que Él usó en el principio para crear al universo, es el mismo que usa hoy para crear en el ser humano un nuevo corazón. Por eso el sábado nos recuerda siempre eso. Ahora está entendiendo usted por qué el sábado es importante. No, yo tengo que guardar el sábado y aprovecho y voy a la iglesia, pero las personas no saben. En realidad, la mayoría de los que guardan el sábado no saben el por qué es importante este cuarto mandamiento.
¿Cómo verá Jehová hoy los hogares de los profesos cristianos en el Día de Acción de Gracias? ¿Cuáles son los dioses modernos que muchos así llamados cristianos están adorando hoy? Usted se preguntará, ¿será verdad eso? Bueno, Filipenses 3:19, ¿qué es lo que se promueve hoy en este Día de Acción de Gracias? La comida, el exceso en la comida, el fin de los cuales será perdición, dice Filipenses 3:19, cuyo Dios es que el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Lucas capítulo 17, versículo 26 y 27, ¿cuál era la condición de los antediluvianos? Dice Lucas 17, 26, estas son palabras de Jesús, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. No es pecado comer ni beber, porque si usted deja de comer o yo dejo de comer o de beber, pues nos morimos, ¿verdad? Simplemente que estos dones que Dios le había dado al hombre habían llegado a extremos, como lo que está sucediendo hoy en esta sociedad moderna. Lo que menos se habla en estos días de acción de gracias es prácticamente darle gracias a Dios por sus maravillas, como leíamos anteriormente. ¿Cuáles son esas maravillas que mencionamos antes por las que debemos dar gracias a Dios? ¿Cuáles son? Usted se siente agradecido a Dios, querido hermano y hermana que me escuchan. ¿Puede dar usted testimonio de las maravillas que ha hecho Cristo en su vida? ¿Qué vemos ahí? Vemos en el lado izquierdo de sus pantallas la imagen del endemoniado de Gadara. Y en el lado derecho vemos el cambio de ese hombre cuando fue liberado de esa legión de demonios que tenía. Tenía prácticamente 2000 demonios que estaban controlando la vida de este hombre. Vamos al libro de Marcos capítulo 5, miren lo que dice. Marcos 5, 18 al 20, cuando Jesús hizo este gran milagro, por eso es que Jesús es el único que puede obrar ese milagro en tu vida y en mi vida. Dice, al entrar él en la barca, o sea Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ¿qué le dijo Jesús al endemoniado de Gadara después de que había sido restaurado nuevamente? Vete a tu casa, vete a tu familia, en otras palabras, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuéntales de las maravillas que Cristo ha hecho en tu vida y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20 que dice, y se fue, o sea el endemoniado que ya había sido restaurado, por supuesto, y se fue y comenzó a publicar en voz alta en Decápolis, era la ciudad donde él vivía, una ciudad, Decápolis significa 10 ciudades. Comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Alabado sea el Señor. ¿Tienes tú, querido hermano y hermana que me escuchas hoy, motivos para agradecerle a Dios en esta hora? ¿Tienes motivos para darle gracias a Dios por lo que Cristo ha hecho en tu vida? Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Alabado sea el Señor. El único que puede dar vida es ¿quién? Jehová, ya lo vimos. Génesis capítulo 1, Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por eso los que han sido redimidos del pecado, de la esclavitud del pecado, ya no de Egipto, pero sí de la esclavitud del pecado, ¿qué van a decir un día? Bien. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 18? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Alabado sea el Señor. Cuando tú y yo estamos obedeciendo la ley de Dios, ya no somos más esclavos de Satanás. Por eso es que Satanás odia tanto la ley de Dios. ¿De qué tres cosas se ha olvidado hoy el mundo? Incluso los que dicen ser cristianos. Salmo 78, versículo 1, ¿qué dice? Escucha, pueblo mío, mi ley, o sea, sus 10 mandamientos. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, o sea, su palabra, la ley de Dios y la palabra de Dios. ¿Qué hicieron los pioneros o los padres de esta nación cuando establecieron este país? Pusieron como base de esta gran nación la palabra de Dios. ¿Y qué ha pasado hoy? ¿Dónde está esa palabra de Dios? Ya no existe, pero aparece allí un expresidente aguantando la Biblia
y mostrándola en alto para que el mundo lo vea y que Él es un buen cristiano. Versículo 10, ¿qué dice? No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Versículo 11, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. O sea, la salvación de Dios, o sea, el evangelio. ¿Qué dice Daniel? Daniel capítulo 6, versículo 27. Él salva y libra. ¿Quién es ese Él? Jehová. El único que puede salvar es Jehová. El único que puede liberarte a ti y a mí del pecado es Jehová. Y hace señales y ¿qué? Y maravillas. En el cielo y en la tierra. En tu vida Jehová puede hacer maravillas hoy también. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y hay un león por allí que no es físicamente hablando, que quiere devorarnos. ¿Cuál es ese león? Liberó del poder de los leones a Daniel cuando se encontraba allí en Babilonia o en Persia ya. Primera de Pedro 5:8, ¿qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El único que nos puede liberar del león rugiente, que es Satanás, es el poder de Cristo Jesús a través del evangelio. La salvación del pecado por Jehová a través de Jesucristo es la mayor evidencia para dar gracias a Dios todos los días de nuestra vida, no solo un día en especial en el año. Cristo, por su gran amor con que nos amó, estuvo dispuesto a venir a este mundo oscuro de pecado y morir en nuestro lugar, de acuerdo a Romanos 5:8. Te hago una pregunta, querido hermano y hermana que me escuchas. ¿Tienes motivos para hablar de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida? Hoy es el día de salvación, dice 2 Corintios 6:2. Hoy es el día para darle gracias a Dios porque Cristo nos ha salvado del poder del enemigo. Los redimidos un día van a decir estas palabras. Salmo 107, versículo 1 y 2. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Por eso tenemos que alabarlo. El cuarto mandamiento nos recuerda constantemente eso. Versículo 2, ¿qué dice? Díganlo los redimidos de Jehová. No le dé pena dar testimonio por las maravillas que Cristo ha hecho en su vida. Lo ha redimido a usted, ¿de qué? Del poder del enemigo. Así lo dice la palabra de Dios. Y Cristo Jesús tiene el poder para redimirte a ti y a mí del poder del enemigo. Por eso dice la palabra de Dios, díganlo los redimidos, proclámenlo. Jesús le dijo al endemoniado de Gadara después de que lo había sanado de esa posesión, de ese demonio, de esos demonios que él tenía. Cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él le respondió, me llamo Legión. Tenía más de 2000 demonios este hombre, estaba poseído por Satanás, estaba esclavizado en el pecado. Jesús lo liberó y cuando este hombre quiso seguir a Jesús, Jesús le dijo, no tienes que seguirme, vete a los tuyos, vete a tu familia, vete a donde tu esposa, donde tus familiares, donde tu mamá, donde tu papá o a tus familiares más cercanos y háblales. Dile de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y cómo te ha rescatado del pecado. Este es el testimonio que tú y yo tenemos que dar hoy al mundo. No esperar una fecha especial para sentarnos a la mesa con nuestra familia y darle gracias a Dios. Esas gracias las tienes que dar tú todos los días y decirle al mundo, yo he sido redimido por el poder de Jehová a través de la sangre preciosa de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús quiere entrar en tu vida hoy. ¿Lo dejarás entrar? Cristo quiere redimirte de todos tus pecados. Quiere salvarte del pecado, de la esclavitud del pecado. Ya no del Egipto, literalmente hablando, donde estuvieron esclavos los israelitas por más de 400 años. Pero quieres liberarte del Egipto moderno, o sea, del mundo y del pecado. ¿Le abrirás tu corazón a Jesús o quieres seguir viviendo en esclavitud? Esa decisión la tienes que tomar tú hoy, querido hermano y hermana que me escucha. Espero que tú dejes entrar a Jesús en tu vida en este día. Termino con una palabra de oración. Amante Dios y Padre Celestial, gracias Padre por su amor y misericordia. Gracias porque Jesús nos liberó
de la esclavitud del pecado. Por eso tenemos suficiente motivo para darle gracias a Dios. El mundo o el pueblo norteamericano hace un par de días atrás celebró el Día de Acción de Gracias, pero tristemente este sentido se ha perdido prácticamente ya de la mente de los ciudadanos norteamericanos o de los que vivimos en este país. Padre, pero nosotros que somos creyentes en su palabra y en el Evangelio, le damos las gracias en esta hora, no esperar un día especial en el año. Le damos las gracias por la salvación de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por haberme rescatado del pecado. Gracias por haberme dado el privilegio de haber conocido su palabra. Gracias por haber conocido este Evangelio maravilloso. No me arrepiento ni un solo día de haber conocido el Evangelio de la salvación, de haber conocido a Jesús como mi Salvador personal. Yo espero y anhelo que las personas que están escuchando este mensaje en el día de hoy, un día tomen la decisión en sus vidas de entregar su vida a Cristo Jesús, dejar que Jesús gobierne sus mentes, sus corazones, y que puedan aceptar a Jesús como su Salvador personal. Mi deseo y mi oración, y lo rogamos y lo deseamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos y hermanas. Me despido de cada uno de ustedes agradeciéndoles por su fiel sintonía y por su apoyo a este ministerio. Gracias por sus oraciones y recordándoles, les extiendo la invitación. Mañana sábado nuevamente estaremos saliendo al aire a través de nuestro canal El Fuerte Clamor en YouTube y a través del ministerio El Fuerte Clamor en Facebook a partir de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Espero de que usted sea parte de nuestra familia a través de esta programación y juntos podamos adorar al verdadero Dios, al Creador de los cielos y de la tierra en su verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Recuerden, si usted nos está visitando, tal vez está visitando este estado de la Florida donde nosotros transmitimos esta programación, si usted está cerca de la ciudad de Tampa, donde se encuentra localizada nuestra iglesia, Iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas del Séptimo Día, ahí ponemos nuestra dirección en pantalla. Vamos a pedirle al señor director que lo deje allí unos segundos para que usted quizá le pueda tomar una foto, pueda ahí con su teléfono celular, si no ha apuntado todavía la dirección, o anótela en un papelito, y nos encantaría que nos visitase un día y pudiéramos juntos adorar al Señor. Gracias, queridos hermanos y hermanas. Sin sus oraciones, este ministerio no podría seguir hacia adelante. Por eso les agradezco que oren siempre por este servidor y oren siempre por estos mensajes, para que el Señor se encargue de llevar estos mensajes a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuerden, comparta estas grandes verdades, estos grandes mensajes con personas que usted conoce, allegados a usted, familiares, compañeros de trabajo, amistades, en fin, en sus contactos que usted tiene en su teléfono. Solamente con el toque de un botón usted puede enviar este mensaje a cualquier persona que se encuentre en otro país o en el mundo. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.